En este viaje que es la vida, hay un principio y un final. Tarde o temprano. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Rumbo a Paliatón 2019. Les da la bienvenida Mariela Castro. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa en el que vamos a estar hablando sobre lo que es medicina paliativa. Para esto nos acompañará el doctor Carlos Flores, quien es el médico de la Clínica de Cuidados Paliativos del Cantón de Grecia. También le doy la bienvenida a Ariana Alarcón. Muy buenas noches, Ariana. Buenas noches. Muchísimas gracias, Ariana, por estar acá. Y les cuento que Ariana está aquí con un motivo muy especial también. Y es que Ariana está participando en el certamen Señorita Grecia. Como parte de este certamen, les pusieron a las chicas participantes proponer un proyecto que tenga un impacto social. Y Ariana eligió poder ayudar a la Clínica de Cuidados Paliativos. Ahora ella nos va a contar cómo es que va a usted ayudar a la clínica a través del certamen Señorita Grecia. Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a hacer el proyecto con la ayuda de cuidados paliativos, y lo que vamos a hacer es una recolección de ropa de segunda mano, la cual se hará una campaña para venderla el 7 de noviembre, ¿no? De octubre. De octubre, perdón. Y la plata que recauden irá a las oficinas de cuidados paliativos. Me comentaba anteriormente que el proyecto se llama Prendas con Ilusión. Alarga una vida donando una prenda. Esta idea del nombre, un nombre tan bonito, ¿fue suya igual para el proyecto? Fue con mi ayuda, mi opinión y la de las campañas de Gaby y de mis hermanas que me ayudaron. De hecho, entonces, básicamente sería lo siguiente. Prendas con Ilusión alarga una vida donando una prenda. Es una iniciativa que comenzará el próximo 7 de octubre en la clínica, y lo que va a generar es una gran venta de ropa de segunda mano, pero importantísimo recordar que tiene que estar en buen estado. Ajá. ¿Cómo debe estar las prendas que la gente quiera donar a esta iniciativa tan bonita? Bueno, claramente no tiene que estar nueva, simplemente necesitamos que no esté rota ni manchada para que pueda venderla y que tenga un buen uso. La venta será el próximo 1 de noviembre en las instalaciones de la Clínica de Cuidados Paliativos en calle Carmona. También, como parte de esta actividad que usted tiene como proyecto de impacto social, va a haber un Zumba gratuito de 11 a 12 este mismo día, el 1 de noviembre. Entonces, invitar a la gente para que, además de ir a donar, ayudar a la clínica de esta manera, también vaya a hacer ejercicio. Sí. Bueno, Ariana, también, si gusta, nos puede contar un poquito sobre qué es este certamen y el motivo que la llevó a usted a participar, y que en su mente pusiera, ok, quiero ayudar, quiero hacer un proyecto social. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pensé en la Clínica de Cuidados Paliativos. Bueno, el certamen tiene el propósito de ayudar a los chiquitos con cáncer. La plata que recojan con las entradas se van a hacer pelucas para los niños, y yo decidí entrar al concurso porque desde pequeña me ha llamado la atención, y ahora tuve la oportunidad de entrar y participar, y elegí ayudar a la clínica por igual, relacionado de que ya había un antecedente de que el certamen ayuda niños con cáncer, y además me decía que por cierta relación o personas conocidas que trabajan para la clínica, entonces fue como la mejor manera en la que usted pudo amarrar, por así decir, lo que era el objetivo del certamen y ayudar a la clínica del cantón. Sí, correcto. Bueno, Ariana, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Rumbo a Paliatón 2019 y por tener esta iniciativa tan bonita. Prendas con Ilusión. Alarga una vida donando una prenda. ¿Cuánta ropa tenemos ahí en casa que hace meses no usamos? Ropa que tal vez ya no nos queda porque subimos de peso, porque bajamos de peso, porque ya no la queremos. Todas esas prendas que estén en buen estado, llévenlas a partir del próximo 7 de octubre a la Clínica de Cuidados Paliativos para ayudar a Ariana con esta iniciativa como parte del certamen Señorita Grecia. Muchísimas gracias, Ariana. Gracias a ustedes. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Ariana. Ahí tienen la información. Prendas con Ilusión
Alarga una vida donando una prenda. Próximo 7 de octubre pueden empezar a llevar sus prendas de segunda mano, pero en buen estado, a la Clínica de Cuidados Paliativos para una gran venta de garaje, como las conocemos popularmente, que será el 1 de noviembre. También habrá zumba de 11 de la mañana a 12 mediodía. Entonces, ahí teníamos a Ariana, quien vino muy amablemente a brindarnos toda esta información. Pero como les decía al principio, el tema de fondo hoy es medicina paliativa. Para ello nos acompaña el doctor Carlos Flores, a quien le pido por favor nos acompañe por acá. Muy buenas noches, doctor. Para quienes no lo conocen, bueno, acá está ya con nosotros. Él es el doctor Carlos Flores, médico especialista de la Clínica de Cuidados Paliativos del Cantón de Grecia. Muy buenas noches, doctor. Preséntese a las personas que nos siguen a través de la página Paliatón Grecia en este programa de Rumbo a Paliatón 2019. Bueno, muchas gracias, Mariela, por la invitación. Para todos el staff de acá de Rumbo a Paliatón 2019. Realmente para mí es un orgullo estar acá presente y poder representar también, aparte de mis compañeros, de todo el trabajo que se hace en la clínica. Y el día de hoy pues vamos a tratar de explicar algunas generalidades de nuestra especialidad, que a veces sigue siendo un poco desconocida. Así es, de hecho la semana pasada tuvimos acá con nosotros en Rumbo a Paliatón 2019 a la psicóloga hablando sobre la importancia de lo que es la psicología dentro de un proceso de una persona que esté siendo atendido en cuidados paliativos. Hoy vamos a hablar sobre lo que es medicina paliativa. ¿Qué es la medicina paliativa? ¿Cuándo debemos de hablar de medicina paliativa? Sí, bueno, la medicina paliativa es una especialidad médica, Mariela. Es una subespecialidad de la medicina interna, que es otra especialidad médica, ¿verdad? Esta especialidad se dedica a ver los pacientes que tienen enfermedades con un alto pronóstico de empeoramiento y fallecimiento relativamente a corto plazo, ¿verdad? El enfoque de la especialidad es ver este tipo de pacientes y manejarlos de tal forma que mejore su calidad de vida con el manejo de síntomas, y no solamente la calidad de vida del paciente, sino también todo lo que tiene que ver con la familia de ese paciente, que finalmente ayuda al resultado y genera pues todo un modelo de manejo multidisciplinario. Entonces, por decirlo de alguna manera, los cuidados paliativos es como todo el país, ¿verdad? Y la medicina paliativa es como una provincia. ¿Por qué en ese sentido? Porque los cuidados paliativos están formados por todos los compañeros, los psicólogos, las enfermeras, bueno, todos los que contribuyen por ejemplo, en nuestra unidad. Todas las personas que dan ese apoyo integral al paciente. Correcto. Y la medicina paliativa es la parte médica de los cuidados paliativos. Por eso es que nuestra especialidad se llama medicina paliativa. ¿Qué es la diferencia entre lo que es medicina paliativa y otras especialidades? ¿O por qué es tan relevante o tan importante dentro del proceso de un paciente? Sí, bueno, primero que todo por el enfoque de los pacientes que tenemos, ¿verdad? Nosotros venimos a ser especialistas que vemos una condición delicada de los pacientes. Usualmente, aunque a sus inicios, o en sus inicios, fue una especialidad que se dedicaba exclusivamente a pacientes en una etapa terminal o final de su vida, con el paso del tiempo se fue desarrollando y se vio que la importancia de la especialidad radicaba desde el inicio de los diagnósticos. Entonces, si bien es cierto que nuestra especialidad trabaja sobre todo al final de la vida, también nosotros vemos pacientes específicamente en cáncer desde su diagnóstico, ¿verdad? Ahora, la historia de cómo nació la especialidad en nuestro país hizo que también tuviéramos una rama adicional, que es la rama de dolor crónico, ¿verdad? Por eso es que las clínicas de cuidados paliativos a nivel nacional, no solo de acá, se llaman clínicas de control del dolor y cuidados paliativos. Entonces, básicamente nosotros tenemos dos poblaciones, ¿verdad? Una rama que es
la rama del dolor crónico, en la cual hay pacientes que no necesariamente están en una condición de terminalidad, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces la gente se asusta, ¿verdad? Porque la mandan a paliativos por un dolor de espalda y a veces no tienen ni idea y dicen, hey, seguramente no me han dicho que tengo un cáncer y me va a morir. De ¿verdad? hecho, eso es súper importante y nosotros lo resaltamos muchas veces en los programas porque hay un tabú en la palabra paliativos, en la clínica de cuidados paliativos, en el momento que se le dice al paciente. Entonces, ¿quién mejor que usted como médico, especialista en la materia, le aclare esto a la gente? Y importantísimo este punto de que es, de cuidados paliativos, pero también control del dolor, por ejemplo, como para las enfermedades crónicas, que esto no significa que me voy a morir. Correcto, sí, porque es muy curioso, ¿verdad? Así como hay pacientes que ya están muy educados en eso, ¿verdad? De hecho, en Grecia hay muchísima más educación en cuidados paliativos que en otros lugares a los que yo he ido, ¿verdad? Precisamente por todo lo que ustedes han desarrollado, Paliatón, por todo el compromiso social que hay, ya mucha gente ha comprendido que en la clínica también se ven pacientes que no tienen terminalidad, pero todavía existe algunas personas que no lo saben, ¿verdad? Sobre todo si no se les explicó previamente y solo se les entregó, por ejemplo, una referencia. Sucede mucho, por ejemplo, en ortopedia, que una vez dice, bueno, va para la clínica de paliativos, ¿verdad? Pero realmente van para el área de control del dolor crónico. Ahora vamos a ver tal vez algunas de las imágenes, porque me gustaría tal vez explicarles cuál es el área de trabajo que tenemos, ¿verdad? Perfecto, tal vez nuestro compañero de producción, Carlitos, nos ayude. Ahí tenemos ya en pantalla la imagen. Ahora sí, doctor, vamos a hablar un momentito sobre esta imagen, explicarnos a nosotros, explicarle a la gente que nos está siguiendo a través de la página de Paliatón Grecia, qué es exactamente esto que tenemos en pantalla. Sí, básicamente eso es un esquema muy sencillo del área de trabajo que tenemos en la unidad de cuidados paliativos de Grecia, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven ahí, hay como tres brazos, ¿verdad? Que es el trabajo extrahospitalario y el intrahospitalario más la consulta externa. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, la consulta externa es cuando van los pacientes y tienen, por ejemplo, una cita y ellos tienen que ir al consultorio y ahí se les examina, se les hace todas las recomendaciones y se les dan los tratamientos. Este tipo de consulta tiene, por decirlo así, tres grandes subgrupos. El dolor crónico, que son pacientes que tienen, como lo dice la palabra, dolor por una enfermedad que no es paliativa, que no es terminal, y usualmente son, ahora en otra imagen lo veremos, pacientes, por ejemplo, con lumbalgias, ¿verdad? ¿Con qué tipo de lumbalgias? Bueno, lumbalgias con ciertas especificaciones, porque si bien es cierto, una de las cosas o de los diagnósticos que hay más frecuentes es una lumbalgia, entonces tendríamos que tener al 90% de la población de Grecia en la clínica. Entonces tienen que ser lumbalgias ya estudiadas, tratadas y que aún así padezcan un dolor de difícil control, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ese es como para poner un ejemplo. El otro subgrupo son los pacientes paliativos con cáncer, ¿verdad? Entonces es todo paciente que tenga cáncer inmediatamente cumple el criterio de entrar en la unidad de cuidados paliativos, independientemente de si se va a curar o no. Por esto mismo que veníamos hablando, de que los cuidados paliativos con el paso del tiempo enseñaron con resultados que no da mejores resultados un paciente con cáncer que esté acompañándolo un paliativista que sin él, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, otros especialistas que ven pacientes con cáncer pues tienen otro tipo de funciones, como por ejemplo los oncólogos tienen que hacer todo un estadiaje y dar el tratamiento adecuado para intentar curar la enfermedad. Mientras tanto, nosotros estamos tratando de que ese paciente, mientras recibe ese tratamiento curativo o paliativo, se encuentre con los síntomas lo mejor controlados, ¿verdad? Entonces, antes tal vez se enfocaba mucho en darle la quimio, pero nosotros entonces empezamos a abordar el manejo del dolor, la ansiedad, el insomnio, si hay alguna parte emocional involucrada, entonces está la psicóloga. Aquí es donde etcétera. entra a jugar un papel importantísimo la palabra calidad de vida. Es aquí donde se les
puede empezar a ofrecer una mejor calidad de vida. Correcto, sí. Como decían en el programa anterior, la calidad de vida a veces es un poco difícil de explicar porque para usted, Mariela, puede ser calidad de vida, poder trabajar, poder viajar, poder comer, mientras que tal vez para otros pacientes con enfermedades avanzadas, calidad de vida tal vez puede ser el simple hecho de poder respirar bien, ¿verdad? Entonces, todo tiene su etapa. A veces la calidad de vida, porque nosotros ahorita que no estamos enfermos teóricamente, también tenemos calidad de vida. Y entonces, pero no es la misma calidad de vida que deseamos en este momento a que deseáramos tal vez si tenemos una enfermedad terminal en ese momento. Otro de los puntos del grupo de consulta externa son los paliativos no cáncer. ¿Qué es este grupo exactamente? Ajá, eso es muy importante porque hay pacientes que no tienen cáncer, pero que también están en una etapa que es irreversible, ¿verdad? Y que dentro de su irreversibilidad ya se encuentran en finalidad, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, que es que ya el corazón no le está funcionando adecuadamente por múltiples causas, ese paciente, a pesar de los tratamientos, de que lo ve el cardiólogo y que le da todos los medicamentos de forma perfecta, sigue teniendo muchas dificultades y sigue teniendo crisis de su insuficiencia cardíaca y es, como decirlo así, una bomba de tiempo que en cualquier momento podría fallecer en una de esas crisis. Otro paciente terminal no oncológico es el paciente con una enfermedad renal crónica, es decir, una falla de los riñones, pero que esa falla de los riñones no es candidato a trasplante ni tampoco se puede hacer un procedimiento que se llama diálisis, que eso puede ser diálisis peritoneal o hemodiálisis. Entonces esos pacientes, por decirlo de alguna manera, ya no tienen ninguna opción terapéutica y entran en una condición de terminalidad. Y así con otras, ¿verdad? Podemos hablar de enfermedades neurodegenerativas y enfermedades pulmonares que ya requieren, por ejemplo, un uso continuo de oxígeno y que igualmente ya el tratamiento está excelente y aún así no logran estar completamente compensados. Entonces esos son el grupo de los pacientes paliativos no oncológicos. En la consulta externa, si uno se pone a ver por porcentajes, más o menos como un 50% de los pacientes son de dolor crónico, más o menos como un 40% son pacientes con cáncer y un 10% son pacientes paliativos que no tienen cáncer pero que también están en terminalidad. Entonces más o menos, por lo menos con las estadísticas de nuestra unidad, así es el tipo de pacientes que se manejan. Entonces ese es el primer gran brazo de la consulta externa. Tenemos otro brazo que es la consulta extrahospitalaria y eso vamos a hablar tal vez más adelante, que eso es la famosa visita domiciliar, ¿verdad? De hecho, ahí traemos algunas imágenes y todo en donde podemos explicarle mejor a las personas que nos están viendo sobre la visita domiciliar. Pero antes de eso, me nace la duda porque usted nos decía que está comprobado que tiene mejores resultados los pacientes que viven su proceso de enfermedad acompañados de un paliativista. ¿Qué tan nueva es esta especialidad o hace cuánto en nuestro país comenzó a existir este rol de que la gente se dé cuenta o ya haya llegado a nuestro país todo lo que es el tema de paliativos? Sí, eso es muy importante porque nosotros somos una especialidad todavía relativamente nueva. Imagínese usted que esto empezó a hablarse como de un tema médico en la década de 1950. ¿verdad? Ya esto venía desde antes tratándose, pero no de una forma científica, ¿verdad? Ni tampoco formal, pero los primeros paliativistas se formaron en más o menos como en 1950 y la icónica es Cicely Saunders, que fue una médico que también fue trabajadora social y enfermera. Entonces vea que ya venía como desde el principio con toda la rama, como con todo el equipo en uno solo, ¿verdad? Y de ahí nacieron muchos conceptos importantes como el manejo del dolor total, que lo que significa es que hay pacientes que tienen dolor, que el dolor no solamente es un dolor físico, como lo que uno usualmente cree. Usted, digamos, se golpea un brazo, le duele y se compra un antiinflamatorio y ese es el dolor, la parte física del dolor, ¿verdad? Pero hay pacientes, sobre todo pacientes con cáncer o con enfermedades crónicas, que tienen un componente adicional o varios componentes adicionales, por ejemplo, un dolor emocional o social, ¿verdad? O espiritual,
¿Qué significa eso? Que por ejemplo, yo le puedo dar un tratamiento muy bueno a un paciente, ¿verdad? Con cáncer, y tal vez el dolor, usted dice, pero ¿por qué no mejora el dolor? Si el medicamento debería estar funcionando. Pero resulta que ese paciente, además de la parte física, también experimenta otros tipos de componentes que empeoran el dolor. Por ejemplo, la depresión. Claro, la depresión es parte del componente emocional. Si nadie trabaja la depresión, pues posiblemente el paciente va a tener un dolor de más difícil control. O, por ejemplo, otro factor. Hay pacientes con cáncer que eran el proveedor de la casa, ¿verdad? Entonces llega y le da la enfermedad y se quiebra económicamente, porque ya no hay quien trabaje, no hay quien pague las cuentas, tiene deudas, y entonces, y además pierde funcionalidad y entonces siente que ya no sirve, ¿verdad? Entonces ese paciente tiene dolor físico, tiene dolor psicológico porque está deprimido, porque está ansioso, tiene un dolor social porque está quebrado económicamente, y posiblemente, no necesariamente, pero también podría tener hasta un dolor emocional, espiritual, porque muchas veces los pacientes en esa crisis también experimentan, ya sea, no está hablando de religión, sino el manejo de la espiritualidad, qué sé yo, se enojan con Dios o piensan que la vida no tiene sentido, etcétera. Entonces, si uno no controla todos esos componentes, posiblemente el resultado no sea el más adecuado. Doctor, ahora que usted dice esto, tal vez a nivel popular hay una creencia, y acá podemos aclararla a ver si esto es cierto o es mentira. Muchas veces se dice que algún paciente detectado con cáncer puede primero morir de depresión que del cáncer, o muchas personas que tal vez habían tenido un cáncer durante muchos años y llegan a morir en el momento que se dan cuenta que tienen el cáncer. Entonces podríamos decir que esto sí es cierto, que una persona que no es atendida emocionalmente a raíz de una enfermedad, o que se deja morir, por decirlo popularmente, es una realidad. Pues sí, no, ¿verdad? ¿Qué significa esa respuesta? Bueno, que la depresión como tal no tiene ningún mecanismo fisiopatológico para producir una muerte inmediata. O sea, usted no se puede deprimir y fallecer por pura tristeza. Pero la tristeza puede generar que usted deje comer bien. Al no comer bien, su sistema inmunológico baje, y si está recibiendo, por ejemplo, tratamientos que bajan las defensas, es más propenso a sufrir infecciones. Entonces, el paciente tal vez no va a morir porque esté triste, pero las consecuencias de que esté triste o deprimido tal vez pueden empeorar el resto de los sistemas fisiológicos y eso precipitar una muerte, ¿verdad? Pero es científicamente, como médico yo le diría, no, el paciente no puede morir de depresión. Le decía que es un tema de una creencia tal vez popular. Claro, y eso también es un tema que hemos tocado en otras oportunidades, que es que muchas veces por ese concepto la gente le da miedo y le da terror decirle al familiar que tiene cáncer, y mucho menos que tiene un cáncer terminal. Entonces eso genera muchas barreras y eso se llama conspiración del silencio, ¿verdad? De hecho, ahora vamos a hablar del programa que tenemos de radio, pero la semana pasada abordamos la semana antepasada abordamos ese tema también. Y eso existe. Entonces sí, digamos que la medicina paliativa, como le decía ahora, nació como en los años 50 en Europa, y sin embargo hasta el año de 1989 fue que se consolidó como una especialidad médica en Europa, específicamente en Inglaterra, y hasta los años 90 empieza a llegar al país, y se empieza a generar toda una revolución que inicialmente fue por maestrías y que finalmente ya a principios de los 2000 empieza la especialidad médica. Si no mal recuerdo, en el 2009 fueron los primeros paliativistas ya graduados con una especialidad, formal de la Universidad de Costa Rica. Pero tenemos una gran gama de especialistas que también obtuvieron sus conocimientos por medio de maestrías, o que tuvieron en ese momento que viajar a otros países a aprenderlo.
Viendo así los números, podríamos decir que la clínica de cuidados paliativos del Cantón de Grecia viene a ser una de las primeras, porque tiene más o menos 23 años de fundada. No quiere decir que desde ese momento haya tenido un especialista en paliativos, un médico paliativista, pero sí con muchos años de historia. Sí, ya. sí tiene ya bastantes años. Sin embargo, la primera fue la de Cartago. Esa fue la primera clínica de control del dolor que hubo, o bueno, clínica de cuidados paliativos, porque el concepto de clínicas de control del dolor y cuidados paliativos nació con Isaías Salas, que el doctor Isaías Salas, por medio de la creación del Centro Nacional del Control del Dolor y Cuidados Paliativos, porque a partir de ahí se formó la red de clínicas de cuidados paliativos, que en este momento son más de 50, ¿verdad? Entonces tenemos más de 50 clínicas distribuidas en todo el país, y una de ellas es la de Grecia, ¿verdad? Justamente hablando de la clínica, usted tiene ya acá con nosotros más o menos 1 año y 8 meses por ahí. ¿Qué le ha parecido la clínica? Usted como especialista, ¿qué podría decirle al pueblo de Grecia que tiene ahí ubicado en calle Carmona? Sí, bueno, yo cuando llegué, sinceramente a Grecia, le voy a decir así, yo pensaba que Grecia era el parque, la iglesia, el hospital, y yo decía, bueno, voy para Grecia, porque resulta que cuando uno hace la especialidad, entonces uno tiene que hacer, luego de que termina, por decirlo así, un servicio a la comunidad. Entonces a uno le dicen que después de que termine tiene que ir a un lugar alejado. Entonces mi lugar alejado fue Grecia. Tuve esa dicha, ¿verdad? Porque los otros 2 compañeros que se graduaron, se fue uno para San Carlos y la otra para Liberia. Entonces eso fue una tómbola, yo saqué el número 1 y escogí Grecia, ¿verdad? Pero yo pude haber quedado en San Carlos o en Liberia. Entonces yo venía con la expectativa de que venía a un lugar que seguro eran 4 cuadras y ya, ¿verdad? y cuando veo, bueno, inicialmente ni me percataba, ¿verdad? Tuve que ir a la primera visita domiciliar cuando me di cuenta que esto es gigantesco, ¿verdad? Un día venía con un taxista y me dice, es que yo hasta que fui taxista conocí Grecia, porque ni los griegos a veces conocen Grecia, porque es demasiado grande. Entonces, yo llego y lo primero que yo digo es, seguro, me van a poner en un cuartito en el hospital, ¿verdad? Y ahí no va a tener ni escritorio, y quién sabe qué va a pasar, pero bueno, es un año, decía yo, es un año, porque realmente digamos, el servicio social es de 1 año, ¿verdad? Después se renueva como retribución, que eso ya son otras cosas técnicas que ahorita tal vez no vale la pena aclarar, pero el asunto es que de ahí a mí me dicen, no, vaya, porque paliativos no está en el hospital. Entonces, punto número 1, paliativos no está en el hospital. Hijo de pucha, ¿y ahora dónde voy, verdad? Entonces, llego yo a la clínica y primero lo que veo es que es una estructura gigantesca, ¿verdad? Y yo digo, ¿pero qué es esto, verdad? Entonces entro, hay un consultorio, que el consultorio médico, bien pueden caber 2 consultorios médicos, ¿verdad? Un consultorio de terapia física gigantesco también, un consultorio de psicología, de enfermería, de farmacia. Yo, farmacia, pero o sea, ¿qué hace aquí farmacia? ¿Verdad? Trabajo social. Y bueno, y cuando entré al comedor, yo dije, no, estoy en la gloria, ¿no? Me mandaron para un paliativos VIP. Claro, vea, yo el único lugar que yo había visto así era en la zona de Los Santos, pero ellos fue diferente, porque ahí en la zona de Los Santos, que por cierto ahorita va a haber un congreso regional de cuidados paliativos, ellos pasaron e hicieron un nuevo hospital. Entonces la clínica vieja dijeron, ese es de cuidados paliativos. Entonces claro, era grandísimo, ¿verdad? Pero ciertamente así como propio de cuidados paliativos, yo creo que esta es la clínica más completa que hay, o una de las más completas que hay en todo el país, porque tampoco conozco todas, ¿verdad? Pero le aseguro que no hay nada que envidiarle a ninguna otra clínica periférica, y casi que si tuviéramos más tecnología y más medicamentos, casi que le diría que no tenemos nada que envidiarle al Calderón Guardia, al Centro Nacional, al San Juan, pero eso todavía estamos un poco lejos, precisamente porque tampoco somos un hospital de mayor rango, ¿verdad? No hay nada que envidiar, pero sí mucho que cuidar, y justamente es por esto que desarrollamos este tipo de iniciativas. Se logra tener una clínica así de robusta gracias al apoyo griego, gracias a la buena administración por parte de las diferentes juntas administrativas, la buena administración que ha tenido la clínica. Entonces sí, gracias a Dios los griegos tienen eso, pero tienen que cuidarlo también. Por supuesto, sí, tienen que cuidarlo porque, como dicen,
nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Y realmente nosotros vamos hacia un mundo donde vamos a tener más pacientes adultos mayores y donde vamos a tener más cáncer. Entonces, si no protegemos la clínica, simplemente no vamos a dar abasto para tanta gente. O sea, realmente en un futuro, yo no me imagino 2 médicos, que somos los que estamos ahorita, van a tener que haber 3 o 4, o que por lo menos en ese grupo haya un geriatra o un médico de familia, porque realmente esto no va a dar abasto, ¿verdad? No va a dar abasto. Entonces hay que cuidar primero lo que tenemos y saber que tenemos que ir creciendo, ¿verdad? De hecho, ahora que estamos hablando de la clínica, podemos ver las imágenes que nos facilitó el doctor, imágenes de apoyo para conocer un poquito más sobre los instrumentos y los equipos que se utilizan en la clínica de cuidados paliativos acá en el Cantón de Grecia. Sí. Carlitos ahí nos va a ayudar un momentito con la colocación de las fotografías. Igual, las personas que nos están siguiendo pueden dejarnos sus comentarios, consultas, dudas, lo que tengan para el doctor Carlos Flores. Pueden hacerlo con toda confianza a través de nuestra página de Facebook. Sí, yo les traía algunas imágenes porque siempre es importante como tratar de aterrizar lo que uno va hablando, ¿verdad? A veces la gente no comprende todo lo que se gasta de tiempo para poder, por ejemplo, preparar un medicamento. Esa imagen que ustedes ven ahí es la preparación de una bomba electrónica en la cual, no sé ahorita cuántas ampollas hay ahí, no me acuerdo, pero era para una paciente que gastaba más o menos más de 70 ampollas por semana y que en realidad era una cantidad bastante alta de morfina. Entonces, si usted ve ahí, cualquiera dice, ah sí, la bombita muy bonita, muy elegante, pero para poder hacer esa bomba necesitábamos varias manos, quebrar las ampollas, meter el medicamento, preparar la bomba electrónica, ¿verdad? Y poder asegurarnos de que estuviera bien. Y ojalá que no fallara la bomba, ¿verdad? Porque si no se perdía todo el medicamento. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo ver que eso era para un solo paciente, jamás lo hubiera pensado. Fue una pacientita que ya falleció hace creo que más de casi un año, ¿verdad? Bueno, de hecho, vean así que ese parche que tienen ahí, o esos parches, es un medicamento especial que se llama parche de fentanilo. Eso es porque nosotros, como clínica de cuidados paliativos, tenemos la exclusividad de tener medicamentos especiales, o por lo menos no tener tantas trabas con ciertos medicamentos, sobre todo los medicamentos opioides como la morfina, la metadona, el fentanilo. De hecho, ese parche que está ahí es sumamente caro, ¿verdad? Si quiere, devuélvase un momentito. Ese parche lo dio la caja después de hacer un protocolo, que créame que ese protocolo tampoco se hace en un minuto, y no hay tiempo extra para que uno haga eso. Entonces, yo tengo que ver de dónde saco tiempo para preparar un protocolo de esos, porque el parche de fentanil necesita llenar un protocolo como de 2 o 3 hojas y además adjuntar científicamente por qué es necesario el parche. Después tiene que pasar por un comité de farmacoterapia y ser aprobado, y una vez que esté aprobado, entonces ellos tienen que mandar a comprarlos y ponerlo. Entonces, a veces cree la gente que eso es como ponerle un sticker y ya, pero como de hecho hay demasiado, claro, sí, y esos parches, ahí hay 5 parches. Eso es lo que trae una cajita de parche de fentanil o de Duragesic, y eso anda costando alrededor de 75,000 colones en una sola puesta. Y esos 75,000 colones, adivinen que duran apenas 3 días. Entonces, paliativos es caro, es bien caro, porque los medicamentos no son baratos de forma privada, y no solamente se ocupa uno, sino que se ocupan muchas cosas. Siguiente imagen. Bueno, esa es una bomba electrónica. Esa fue adquirida por la asociación en conjunto con la Junta de Protección Social. Eso básicamente, no sé si ustedes pues recuerdan, por ejemplo, cuando van a los hospitales, que hay unos aparatos que como que suenan pip, pip, ¿verdad? Y que a veces dan los medicamentos. Entonces resulta que todos esos que están en los hospitales necesitan estar conectados a una pared con electricidad, ¿verdad? Pero las bombas electrónicas cumplen la misma función, pero se rigen con baterías, ¿verdad? Entonces, ese tipo de bombas que ustedes ven ahí se pueden colocar a los pacientes. Por ejemplo, ese montón de ampollas que ustedes vieron quebradas están ahí en eso que se ve como negrito, que es como una envoltura donde estaba el suero lleno de morfina
con suero. Y el dispositivo que está arriba, que tiene unos botoncitos, es una bomba electrónica. Esas bombas electrónicas son re caras, ¿verdad? Bueno, para nosotros, como un país todavía no desarrollado, ¿verdad? Pero eso anda costando más de $2,000 cada bomba electrónica. Entonces, como les digo, de ahí cualquiera dice, ¡ay, se me cayó la bomba! Si le cayeron $2,000, ¿verdad? Sí, no. Y nos dejaron sin bomba y solo tenemos 4, ¿verdad? Y eso es una... Sí, estamos hablando de que son 4 bombas, mientras que hay otras clínicas que probablemente no tengan ni una. Posiblemente, ¿verdad? Porque lo que también la mayoría tienen son bombas elastoméricas. Las bombas elastoméricas son baratas. O sea, cada bomba elastomérica cuesta más o menos 20,000 colones. Eso sí lo tiene la caja y nos lo da. Pero las bombas elastoméricas tienen varios problemas. Y uno de esos es que uno no sabe si el medicamento está pasando a la velocidad exacta que uno necesita y la cantidad. En cambio estas, usted le puede programar para que le digan, si quiero que le pase 10 cc, le pasan 10 cc en una hora. En cambio la elastomérica no tiene esa condición. Y además que esa tiene un poder que se maneja por medio de digamos, la parte eléctrica del dispositivo, mientras que la elastomérica, como el nombre lo dice, es por un sistema elástico. Entonces, si el elástico está dañado, el medicamento no se va a pasar adecuadamente. Entonces, nosotros usamos esas bombas electrónicas con pacientes que tienen dolor de difícil control que va a persistir. Por ejemplo, una de esas bombas la colocamos, yo creo que en el mayor tiempo, por 2 meses y medio, a una paciente que estaba con dolor severo y era la que le llenábamos la bombita, ¿verdad? No es la única, pero ese es como el caso que más ha durado, ¿verdad? Y entonces todas las semanas había que cargar esa bomba, programarla e írsela a poner al paciente. Siguiente imagen. Bueno, esa es más que todo para decir que nosotros en la clínica, como se acuerdan que al inicio estábamos hablando de que habían diferentes escenarios, visita domiciliar, consulta externa, bueno, nosotros también vemos pacientes intrahospitalarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi horario de trabajo hace que yo vaya todos los días después de mediodía a ver interconsultas de medicina paliativa al hospital. Entonces, los otros compañeros de otras especialidades, por ejemplo, tienen un paciente con cáncer y me mandan una notita que se llama interconsulta y dice, necesito que me vea el paciente para manejo del dolor o porque el paciente está falleciendo y necesita que le ayuden en el control de síntomas de final de vida. Entonces yo voy y atiendo las interconsultas, pero también hacemos procedimientos, ¿verdad? Como esas 2 imágenes que se veían ahí. De hecho ahí, bueno, eso es un salón de medicina interna y ahí estamos haciéndole una toracocentesis a esa paciente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come? Eso sí, básicamente... ¿Cómo se pronuncia? Sí, eso básicamente es sacar el líquido acumulado en el pulmón, ¿verdad? Entonces a esa señora había que... estaba llena de líquido en el pulmón y había que extraerlo. Entonces nosotros usualmente por clínica ya sabemos dónde hay que punzar, pero también nos guiamos por medio del ultrasonido. En el hospital de San Francisco de Asís nosotros tenemos 2 ultrasonidos, principalmente uno que está en emergencias y otro que le pertenece al servicio de medicina interna. Entonces uno va, les pide prestado, ve al paciente y también le hace los procedimientos. Entonces, bueno, eso son parte de las cosas que hacemos que a veces la gente no ve, ¿verdad? Y qué importante, de hecho, bueno, ahí tenemos procedimientos de enfermería también y otras imágenes que lo que nos muestran es, tal vez sí para pasarlas rápidamente, Carlitos, para que la gente lo vea. Ahí tenemos, ella es nuestra enfermera, Elena. Vean, ahí le está dando educación al paciente sobre cómo poner los medicamentos. Anteriormente estábamos en la casa de un paciente y ellos estaban cargando algunas jeringas para poder inyectar al paciente y ponerle medicamentos, ¿verdad? Bueno, hay educación al paciente también en procedimientos. Vean, eso es algo muy importante, tal vez nos detengamos un segundito aquí con esa imagen. Muchas veces los pacientes, por ejemplo, ese paciente también se llamaba Saúl, ya falleció, esa era en la casa de Saúlito, que lo queríamos mucho. Resulta que Saúl se llenaba de líquido también el pulmón y entonces tenía que estar yendo a emergencias a cada rato para que lo punzaran, porque si no sentía que se ahogaba. Entonces decidimos al final ponerle uno de esos dispositivos. Y ahí está Elena, que es nuestra enfermera, y le está enseñando a los familiares cómo sacar el líquido. Entonces al final nosotros no éramos los que sacábamos el líquido, eran los mismos familiares. Exacto. Por medio de la educación que les dimos. Y también se le ofrece al paciente la posibilidad de no estarse trasladando tanto al hospital porque también eso es desgastante, entonces todavía mejor poder hacerlo desde la comodidad de su casa. Correcto, así es.
Ese es el objetivo, darle confort al paciente, porque no hay nada más difícil para un paciente paliativo que llegar al hospital a emergencias a veces colapsado y tener que esperar horas para que lo atiendan, y yo, por lo menos que paso ahí, yo sé que mis compañeros y todos los médicos que trabajan ahí hacen un esfuerzo extraordinario por sacar eso adelante, como decimos nosotros entre médicos, para sacar agua del bote, ¿verdad? Pero de ahí también los pacientes no son los únicos, aunque en ese momento sean paliativos, también hay otros pacientes graves y a veces tienen que esperar, y para un paciente que está en una fase terminal a veces es muy cansado tener que sentarse en una silla a esperar a que lo atiendan. ¿Tenemos más imágenes? Bueno, eso es una charla de nuestra psicóloga, de Silvia. De hecho es una foto bien nueva porque tenemos poco tiempo de tenerla, ¿verdad? Pero entonces también tenemos charlas para cuidadores, tenemos talleres para los cuidadores, ¿verdad? Ahí está otra foto con familiares en los cuales se le está dando la charla de cómo cuidar a sus enfermitos, ¿verdad? Parte de los servicios que ofrece la clínica de cuidados paliativos acá en el Cantón de Grecia. Otro de los puntos que tengo por acá y que incluso ya hemos estado comentando es el tema de la visita domiciliar. Acá me hablaba usted antes de comenzar el programa sobre lo que es un esquema operativo. ¿Qué es un esquema operativo? Bueno, eso es como un nombre que le puse ahora, pero en realidad no es como que exista como tal, sino cómo funciona la visita domiciliar, porque eso es algo que la gente a veces no comprende muy bien. Resulta, tenemos una imagen, ¿verdad? Sí, tal vez si buscamos ¿cuál? La imagen, la del horario. Ajá, eso es muy importante. Ese es de la visita domiciliar, ahí está en pantalla. Ese es el motivo por el cual nosotros no podemos ir a ver todo lo que nos llaman, ¿verdad? La gente a veces que está con nosotros cree que puede llamarnos y que podemos ir en cualquier momento, como que si nosotros fuéramos emergencias médicas, y aunque quisiéramos, no podemos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, ahí está el lunes al domingo, los 7 días de la semana y todas las horas, ¿verdad? Y vean ahí que realmente nuestra visita domiciliar se limita a una visita de lunes a viernes de 7:30 más o menos, y salimos así corriendo a mediodía. Entonces todo el resto del día y del sábado y el domingo queda completamente descubierto los pacientes. ¿De quién es esta responsabilidad? Bueno, eso es algo que tendremos que ver, porque el sistema no ha permitido que nosotros estemos más tiempo en las casas de los pacientes, pero ese es el tiempo que tenemos de ir a ver pacientes, solamente lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 7:30 a 12, y todo el resto del día si llaman a la 1, lamentablemente aunque quisieran no podemos ir, ¿verdad? Y lo otro es que entre 7:30 y 12, como les decía yo cuando llegué aquí pensaba que era pequeño, pero esto es gigantesco. A veces pasar de ver un paciente de Tacares a verlo al otro lado, no sé cuál es el otro lado, a San Luis, por ejemplo, hoy pasó eso, duramos casi media hora llegando. Entonces, en media hora la caja dice que ya hemos visto 2 pacientes, ¿verdad? Pero en visita domiciliar es solamente el transporte, ¿verdad? Entonces, la visita domiciliar usualmente por día se ven 5 pacientes, a veces se ven 6 cuando uno trata de ponerle, o cuando ya conoce los pacientes súper bien y es mucho más rápido. Pero por ejemplo, yo he durado una visita domiciliar más de 1 hora solamente la primera vez, porque primero hay que entrevistar, hay que examinar todo, hay que ver de todo de cero, ¿verdad? Entonces a veces se dura demasiado, ¿verdad? Y eso hace que solo podamos ver como máximo casi 6 pacientes, es decir, nosotros estamos viendo un promedio de 100 pacientes por mes en visita domiciliar, pero evidentemente no podemos ver, por ejemplo, nos han llamado porque dicen que me duele la oreja y no sé si tengo una infección de oído. O sea, eso no es una situación por la cual nosotros podamos ir, aunque quisiéramos, ¿verdad? Sino que, ¿cuál es la emergencia clásica que sí vemos? Bueno, un paciente que, por ejemplo, tiene cáncer terminal y que dicen que se está ahogando, ¿verdad? ¿Cómo no ir a eso, Mariela? ¿Verdad? Entonces, esa sí es una emergencia que le compete a paliativos, ¿verdad? Ir por ese paciente que se está ahogando y que si no vamos en ese momento se va a morir ahogado. Entonces tenemos que ver a quién quitamos, porque ya los 5 o 6 pacientes ya están en la lista desde la semana pasada, ¿verdad? Entonces veamos a ver, Julanito es el que está mejor, entonces pasémoslo para mañana o para la otra semana y démosle ese campo al paciente que en este momento se está muriendo. Entonces ven, por eso es que mucha gente dice, pero es que paliativo no viene cuando los llamo, ¿verdad? Y de ahí no puede ser, ¿verdad? Tiene que uno que estarse muriendo. No necesariamente. A veces hay días buenos y tenemos espacio, o alguien no estaba en la casa, entonces dicen, bueno, páseme
al muchacho que llamó porque podemos ir a echarle un ojo, ¿verdad? O cuando tenemos una duda, entonces preferimos ir a echarle un ojito rápido, por lo menos para ver si realmente es la situación que nos comentaron, ¿verdad? Y si es así, pues inmediatamente se resuelve en el momento. Pero sí, tenemos limitantes. ¿Qué sería lo ideal? De que nosotros podamos ir en la tarde a ver pacientes y que sábados y domingos también, pero lamentablemente de momento el sistema no lo permite. De hecho, antes de seguir hablando sobre los proyectos que tiene usted en la clínica a corto, mediano y largo plazo, quiero contarles que tengo por acá 4 bingos para el Paliabingo que se estará realizando mañana a las 6 de la tarde en Plaza Grecia. Los vamos a rifar entre las personas que comenten a través de nuestra página de Facebook que quieren ir al bingo, que quieren ir a colaborar. Les voy a leer por acá, por ejemplo, el primer premio es de 150,000 colones, el segundo premio de 75,000 colones y un tercer premio de 50,000 colones, además de muchísimos premios más que las personas que ya han ido años anteriores al Paliabingo saben la calidad de premios que se ofrecen. Mañana es un día bonito, un viernes, para decir a las 6 de la tarde, bueno, me voy para el mall, aprovecho para comer y de una vez me quedo jugando bingo y apoyando a la clínica. También me dicen acá los compañeros que si alguien está interesado en donar premios puede acercarse el día de mañana a la clínica o ya al momento del bingo a donar los premios, comerciantes o personas del Cantón de Grecia que nos están viendo. Recordarles que el cartón tiene un valor de tan solo 1,000 colones. Con 1,000 colones no se imaginan todo lo que pueden ayudar a la clínica de cuidados paliativos y que lo confirme el doctor ahora que vamos a hablar sobre lo que son los proyectos que tiene para la clínica. Sí, Mariela, vean. Aquí el asunto es que aunque nosotros hagamos actividades que sean exitosas como Paliatón, como el bingo, realmente esa cantidad de dinero que se recoge no es suficiente para tener para aportar todo lo que se necesita comprar, y obviamente entre menos dinero tengamos, menos proyectos podemos hacer, ¿verdad? Entre más dinero tengamos, pues se pueden hacer nuevos proyectos y abarcar todas esas situaciones que ahorita no podemos abarcar. Entonces sí, hay pequeños proyectos y grandes proyectos. Hay proyectos que son realizables a corto plazo y hay otros que definitivamente son casi sueños, ¿verdad? De hecho, uno de esos proyectos a corto plazo y que ya se está desarrollando es el programa de Paliativos Radio que usted comenzó hace un tiempo. Cuéntenos un poquito de qué se trata este programa, qué es la información que se le brinda a los oyentes cuando se transmite toda la información. Bueno, Paliativos Radio nació en realidad como un sueño también. Yo realmente no tengo ningún tipo de formación radiofónica ni de comunicación, ¿verdad? Soy un humilde, aprendiz de todo esto. Pero realmente ha sido un proyecto muy bonito que se empezó a pensar desde el año pasado y que pues por dicha, gracias a la Junta, la Asociación de Cuidados Paliativos, pues me dieron pelota, como dice uno popularmente, y en conjunto con Radio 6 empezamos el programa el 29 de julio. Entonces es un programa que se transmite los lunes de 6 a 7 de la noche por la Radio 6 y que le pusimos este nombre. En realidad es un nombre muy sencillo, eso fue lo que se me ocurrió ponerle, pero lo importante es el contenido, sí, por supuesto. Hay mucha gente que, así como hoy hemos estado hablando de varios temas y que yo siento que si alguno no sabía, pues tal vez hoy ya se enteró, pues por medio de Paliativos Radio también estamos tratando de educar a la población. Es una proyección social de nuestra unidad, ¿verdad? Para tratar de educar a la población. De hecho hemos tenido de todo. Los primeros programas fueron programas un poco más históricos de cómo nació la clínica, de quiénes la integraban, de cómo nació los cuidados paliativos en el país. Hemos tenido invitados de lujo, ¿verdad? Tuvimos al doctor Isaías Salas, tuvimos a Proyecto Daniel. De hecho hay una imagen ahí, no sé si la podemos poner. Ya está, perdón, ahí está. Que ahí estamos con doña Ligia, que es la directora del Proyecto Daniel, y abajo también tenemos a los miembros de la Junta en uno de los programas que tuvimos. Hemos tenido, por ejemplo, el lunes pasado tuvimos un programa sobre prevención del cáncer de cervix y hablamos sobre las vacunas contra el virus del papiloma humano. O sea, han sido programas de mucho contenido académico, eso sí, con un lenguaje social, digamos, que la gente pueda comprender. Y la idea es pues seguir haciéndolos para que podamos llevar mucha información y que esta población de Grecia y de Occidente, porque en realidad pueden escucharlo todos, sepa
y seamos visibles ante la comunidad y sepa qué hacemos, ¿verdad? Doctor, un punto que se nos estaba quedando, tengo acá en las anotaciones, es ver el tema del instrumental, la cantidad de instrumentos con los que cuenta la Clínica de Cuidados Paliativos de Grecia, por adquisición propia y también por a través de la Junta de Protección Social. Carlitos, ¿usted tiene esa imagen? Creo que esa no la tenemos. Esa no. Sí, bueno, en realidad sí, tenemos varios equipos y eso también es importante, ¿verdad? Porque ciertamente a veces nos llegan referencias que básicamente lo que piden son como equipos, ¿verdad? Entonces, una referencia usualmente que no es tan válida es, por ejemplo, que alguien se quebró y necesita una muleta, ¿verdad? Entonces, porque no es un paciente paliativo. Los equipos de cuidados paliativos están ahí para atender las necesidades de pacientes que sean terminales, ¿verdad? Esa es el principal uso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos camas, concentradores de oxígeno, manómetros, nebulizadores, sillas de ruedas, sillas de baño, bombas de infusión como la que hablamos ahora, ¿verdad? Colchones de aire, aspiradores, pero claro, yo digo todo esto y la gente seguro se le prende la luz de los ojos porque de ahí uno dice, de ahí puedo ir a pedir lo que sea, pero realmente nosotros les pedimos mucha colaboración y sinceridad porque muchas veces los recursos que tenemos, a pesar de que son varios, son limitados, ¿verdad? De hecho, lo importante de esto es tal vez el dato de cuánto ha logrado adquirir la clínica con recurso propio. Ajá. Y también cuánto es lo que ha podido comprar a través de la Junta de Protección Social. Sí, según los datos que me pasaron los compañeros, la asociación, por ejemplo, ahorita tiene entre todos esos tipos de materiales que les comentaba más de 141, ¿verdad? Y eso fue adquirido por la asociación, mientras que en conjunto con la Junta de Protección Social tienen 187 para un total de 328 equipos. De hecho, anda parecida la cifra y lo que ha logrado adquirir la Junta Directiva es a través del apoyo que ha recibido por parte del pueblo de Grecia. Correcto, sí, eso es algo que nosotros tenemos que agradecer mucho y sabemos que siempre han colaborado mucho tanto en Paliatón como en el resto de actividades, ¿verdad? Y que necesitamos darles mantenimiento, porque una cama, por ejemplo, se daña, ¿verdad? Y hay que comprar otras, porque viene más gente, cada vez tenemos más pacientes con demencia terminal, por ejemplo, aquí lamentablemente los geriatras no ven en visita domiciliaria, entonces nosotros hemos tenido que asumir muchos pacientes geriátricos, por ejemplo, con limitación funcional, que por ejemplo tienen enfermedad de Alzheimer avanzada. Entonces, todos esos pacientes son pacientes que van a vivir 2, 3, 4 años más, o a veces hasta 10 años. Un día vimos que teníamos una cama que le habíamos prestado hace 10 años, es una cama que no giró, es una cama que ya no sirve, ya digamos se quedó con un solo paciente, cuando esa cama debió haber servido como para 100 pacientes, ¿verdad? Entonces, cada vez hay más pacientes paliativos y cada vez tenemos menos equipos y los equipos se dañan, entonces hay que seguir colaborando. De hecho, continúo acá con el tema de la colaboración, recordándoles los bingos que estaremos rifando a través de la página de Facebook entre las personas que hagan los comentarios en nuestro programa. Aprovecho también para leer algunos comentarios que tengo por acá. Un saludo para Mao, que siempre está ahí conectadísimo los jueves, excelente programa. También tenemos por acá Francisco Barrantes Alfaro, le dice buena doc. Así a Francito, que es el chofer, y soy, le digo yo, porque hace de todo. Sí. Un día me lo encontré soldando y digo yo, pero este muchacho, ¿dónde aprendió tantas cosas? Sí, Fran. También tenemos un mensaje de Gaby, quien es miembro de la Junta Directiva. Excelente, amigos, gracias por tan lindo programa. Un saludo a Gaby, que también la estamos esperando por aquí cuando tenga el gusto de acompañarnos. Y Jorge Luis Alarcón Molina nos dice, excelente programa. Muchísimo. El papá justamente de Valerie, le regalo acá el teléfono a la muchacha que nos estuvo acompañando al inicio del programa. Bien, ya para ir cerrando, vamos a hablar un poquito sobre los sueños o proyectos a largo plazo que usted me comentaba anteriormente que también se tienen para la clínica del Cantón de Grecia. Sí, bueno, hay cosas que son más logrables, ¿verdad? Tenemos un proyecto de compra de ultrasonido por medio de la Junta de Protección Social. Ese ultrasonido viene para ayudarnos a tratar pacientes. El sentido de tener un ultrasonido es, como les decía antes, poder diagnosticar sin hacer un reporte como hacen los radiólogos, porque ese no es nuestra misión, sino que guiar procedimientos, por ejemplo, bloqueos para el dolor,
drenaje de líquido en el abdomen o en el pulmón, entre otros, ¿verdad? Entonces es un proyecto que de hecho lo hicimos desde el año pasado, creo que fue a principios de este año, y que está en proceso de aprobación. ¿Es este que tenemos en pantalla? Es como, bueno, es algo parecido, digamos, porque la idea es tener un ultrasonido que sea portátil, ¿verdad? Entonces, para llevar a la casa de los pacientes. Eso se llama el care of point, o digamos el ultrasonido a la cama del paciente, ¿verdad? Entonces, llevar el ultrasonido a la casa y no que el paciente tenga que ir a hacerse el ultrasonido. Ahora, obviamente no es que vamos a diagnosticar cosas como apendicitis y cosas de esas, o colecistitis, no sé, lo que hacen los radiólogos, porque nosotros no les estamos quitando el trabajo a ellos, sino ayudarnos a nosotros para tener un tratamiento mucho más seguro en los pacientes y más guiado. ¿Algún otro proyecto? Sí, tenemos el proyecto que de hecho el año pasado lo intentamos hacer al principio del mes de diciembre, que era Dead Café, que Dead Café es algo que ya existe, ¿verdad? No es un invento mío ni de ninguno de nosotros, sino que eso se ha hecho en Latinoamérica y consiste en ir a hablar sobre la muerte. Entonces es hacer un café y que la gente vaya, la comunidad, y hablemos libremente de la muerte, porque mucha gente no le pueden decir morir, porque si no ya entra en crisis, ¿verdad? Y realmente morir es un proceso al igual que nacer, ¿verdad? Y el Dead Café es algo que en conjunto con psicología ya lo vamos a empezar a planear, y ojalá que sea una realidad. Ese es un proyecto muy sencillo, ¿verdad? Que es muy lograble. Ahora, hay cosas que para mí serían sueños, y que uno nunca sabe, ¿verdad? Si pueden llegar a suceder. Y ese tipo de proyectos, por ejemplo, es crear un cuarto de cuidados paliativos intrahospitalario. Entonces muchos pacientes mueren en emergencias o mueren en los salones de medicina interna, y están ahí con todo el mundo, ¿verdad? Y no hay privacidad, o la gente recibe las noticias ahí en el pasillo a la par del otro que está tosiendo, y no hay jamás un ambiente propicio para decir malas noticias, y muchísimo menos para poder estar con los pacientes acompañándoles. Muchas veces los familiares ni siquiera pueden entrar todos en el mismo lugar. Entonces, si tenemos un cuartito especial a donde podamos acondicionarlo, tipo Proyecto Daniel, que eso lo hace con los adolescentes, pero en cuidados paliativos, entonces un paciente que necesite estar hospitalizado y que esté en una condición de terminalidad se puede meter en ese tipo de camas, ¿verdad? Otro tipo de proyectos a largo plazo es sala de procedimientos, ¿verdad? Ya que vamos a tener ultrasonidos, si Dios quiere, y nos lo aprueban, ¿verdad? También tenemos que hacer procedimientos dentro de la clínica, no todos los van a poder ir a hacer en las casas, ¿verdad? Específicamente porque no tenemos tanto tiempo para ir a visita domiciliar, pero entonces, sobre todo bloqueos de dolor, que eso se podría hacer en una sala de procedimientos. Un hospital de día ya es algo muchísimo más complejo, ¿verdad? Tenemos el espacio, tal vez no los recursos, ni tampoco todo el personal que necesitamos, pero es un sueño. Hay otro proyecto que yo quisiera hacer, que no sé si me va a dar tiempo de hacerlo, porque sinceramente yo no sé de dónde sacar tiempo ya, pero es el proyecto de actas de defunción. Las actas de defunción actualmente solo se hacen de forma privada, y si el médico no hace competencia desleal, debería de cobrar 60,000 colones por el acta de defunción. Entonces todos los pacientes que mueren en casa tienen que pagar un médico privado, y eso sale muy caro, aunque es un documento legal y muy importante. Hay gente que vive en pobreza extrema y no lo puede pagar. Entonces, opta por no hacerlo. No pueden, tienen que hacerlo sí o sí, porque eso es necesario hasta para enterrarlos. Entonces, ¿cuál sería el proyecto? Bueno, yo pienso que lo más viable es hacer un proyecto de ley en el cual, o hablar con la caja, por eso le digo, todavía no tiene forma completa, pero es un sueño, que sería decir que la caja le pague al paciente el acta de defunción, ya que no puede ir a verlo. Entonces que le lleve un recibo y que le dé un estipendio por eso. Entonces, por ejemplo, que llegue el médico privado, no importa, le cobra los 60, pero la caja se los devuelve. Entonces eso sería como la forma más viable de hacer eso, porque la caja no puede disponer de 10 médicos para que ande haciendo actas de defunción por todo el país. Es imposible. Entonces yo creo que lo más fácil es que más bien la gente llegue y le devuelvan el dinero una vez que ya lo haya pagado. Y la última, y no menos importante, pero muy muy difícil de que se llegue a lograr, es una consulta paliativa vespertina o una disponibilidad domiciliaria, es decir, que la caja nos pague para estar disponibles en horas no oficiales, es decir, como un sábado. Entonces diga, bueno, si sale una emergencia de un paciente que está terminal, vaya y usted presenta el informe y se le da el dinero por el trabajo que hizo. Pero como le digo, eso como involucra dinero es un sueño lejano.
pero importante. Tal vez no tan lejano, porque hemos conversado, por ejemplo, con don Cliver, que es una persona que tiene muchísimos años en la junta directiva y probablemente él hace 10, 15 años no se imaginaba la clínica que iba a llegar a tener el Cantón de Grecia. Entonces, mientras ya esté ahí, mientras esté la idea, mientras haya una persona trabajando por la idea, son proyectos que tarde o temprano podrían llegar a ser una realidad. Sí, y yo les aseguro que si eso se lograra, seríamos no solamente una de las mejores clínicas del país, sino una clínica líder a nivel mundial, porque hacer todo eso realmente no tendría nada que envidiarle a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, que es donde, y a Inglaterra, que es donde hay las mejores y más avances en cuidados paliativos. Bueno, doctor, ya estuvimos conversando bastante, ya debemos ir cerrando el programa, entonces tal vez un mensaje final que usted le quiera dejar a las personas que nos están siguiendo a través de la página de Facebook sobre lo que es la medicina paliativa y la importancia también, el tema de ese temor a la palabra, a la muerte, a todo lo que rodea al tema de cuidados paliativos. Sí, Mariela, yo creo que más que hablar de medicina paliativa es créanos. O sea, nosotros estamos en un proyecto que más que solamente pensar en que es un trabajo, tiene un trasfondo social muy importante. Estamos tratando de verdad hacer el mejor esfuerzo para que cada uno tenga un servicio de calidad. Creo que en muchas ocasiones lo logramos, algunas veces cuesta un poco más, no porque no se quiera, sino porque a veces no se tiene todo lo que se necesita. Y precisamente por eso se debe seguir creyendo en el proyecto de cuidados paliativos de Grecia, en el proyecto de Paliatón y en todas las actividades que se vengan para la clínica. Como les decía, esto va a seguir y va a seguir creciendo, y si no hay un apoyo, realmente esto puede incluso desaparecer a futuro, porque como les decía, es carísimo. Yo no sé si alguien se ha puesto a pensar cuánto vale ir a la casa de un paciente con un médico, una enfermera, un trabajador social, una psicóloga. Si eso lo hicieran de forma privada, se les iría más de $500,000 de pesos solamente en una visita. Entonces, nuestra clínica es un servicio caro para la caja, y que si fuera privado fuera casi que imposible, solamente para personas de mucho dinero. Entonces, cuidémosla, sigamos apoyándola y nada más. Muchísimas gracias, doctor. Bien, ya escucharon ustedes de voz, de palabras del doctor Carlos Flores lo que representa el sostener, el mantener una clínica de cuidados paliativos, y usted puede hacerlo. Si hasta el día de hoy el Cantón de Grecia lo ha logrado hacer y ha logrado tener la clínica, que tiene una clínica de ejemplo, una clínica como pocas en el cantón, pueden seguirlo haciendo, colaborando con actividades como la de mañana, el Gran Paliabingo a partir de las 6 de la tarde en Mall Plaza Grecia, colaborar con Paliatón y con todas esas iniciativas que tiene la Junta Directiva y la Administración de la Clínica de Cuidados Paliativos. Recordarles también lo que estuvimos conversando al inicio del programa, el proyecto Prendas con Ilusión, alarga una vida donando una prenda. Revise ese closet, revise todo lo que tenga que esté en buen estado, que ya no lo necesita, dónelo a la Clínica de Cuidados Paliativos a partir del 7 de octubre, porque el 1 de noviembre habrá una gran venta de garaje. Todo lo recaudado será para la clínica, y además habrá zumba gratuita a las 11 de la mañana, de 11 a 12, gracias a la iniciativa de la joven Ariana Alarcón, quien participa en el certamen Señorita Grecia. Entonces, esta es parte de la información. Esperamos que les haya servido un montón conocer sobre lo que es la medicina paliativa. Nuevamente agradecerle al doctor Carlos Flores, quien es médico especialista en medicina paliativa y es el médico de la Clínica de Cuidados Paliativos de acá de Grecia. Perdón, muchas gracias por la invitación. En realidad, para mí siempre va a ser un placer acompañarlos y seguirles sirviendo en todas las actividades en que ustedes también pues son sumamente importantes y un pilar para nuestra clínica. Muchísimas gracias y buenas noches. Los esperamos el próximo jueves con un programa más de Rumbo a Paliatón 2019. Muy buenas noches. Sé que me espera un gran castillo. Voy a encontrar por fin la paz. Cuando se apaguen mis latidos, no los quiero